Señor alcalde Galán, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan. Alcalde, primero para comenzar, ¿cómo son los anuncios del pico y placa en esta época de fin de año? Pues Néstor, como usted sabe, tenemos la ciudad todavía con muchísimas obras abiertas, muchas vías cerradas. Ahí hemos avanzado en entregar varias, pero todavía nos faltan muchas. Entonces va a haber un entrega todo el año entrante, pero mientras tanto no podemos levantar completamente el pico y placa. Entonces lo que vamos a hacer es que se va a levantar 2 días, el 26 de diciembre, que es viernes, y el 2 de enero, que también es viernes. Entonces, la gente podrá, pues, el fin de semana de Navidad y el fin de semana de Año Nuevo, pues, desplazarse en Bogotá sin pico y placa por completo en esos fines de semana. Ese es el anuncio que hicimos ahorita de pico y placa. Claro. Alcalde, ¿y el pico y placa regional queda sin novedad en los lunes festivos propios de esta época de fin de año? Exactamente. Los lunes festivos, y se mantiene como se ha hecho, porque eso ha funcionado bien, hay que mantenerlo de esa forma. Alcalde, ¿y la posibilidad de extenderlo en las otras fechas queda completamente cerrada por las obras? ¿Es la única razón? Aunque mucha gente sale de Bogotá, uno creería que menos carros facilitaría que quienes se queden se puedan movilizar. Sí, exactamente. Yo me refería a eso. Eso ha pasado en otros años, pero repito, en este momento tenemos 2.250 planes de manejo de tránsito por obra pública en Bogotá vigentes de alto impacto. Entonces, con un escenario así, es muy difícil levantar el pico y placa y duplicar, digamos, el tráfico. Aunque sale un porcentaje, sigue habiendo un porcentaje importante en Bogotá y eso afectaría mucho el tránsito. Entonces, por eso definimos que esos 8 días, porque son en la práctica 8 días de los 4 días del fin de semana de Navidad y los 4 días del fin de semana de Año Nuevo, pues la gente se podrá desplazar esos 8 días sin ninguna problemática de pico y placa en Bogotá en esas fechas. Sí, alcalde, ¿y los días de restricción de ingreso a Bogotá del pico y placa regional se mantienen entonces? Usted, Néstor, se está refiriendo a la medida que anunciamos hace unos días de vehículos no matriculados en Bogotá. No, me refiero al pico y placa regional, a la los entrada lunes. A Bogotá para quienes están pensando tomar unos días. Los lunes festivos se mantienen. Esos lunes festivos se mantiene la entrada a Bogotá con el pico y placa regional, efectivamente. Vale. Para que entren en el horario que está distribuido, que ustedes saben cómo funciona desde 12 del día a 4 de la tarde y 4 de la tarde a 8 de la noche, digamos. Es una restricción, digamos, de 4 horas solamente para que se organice la entrada, básicamente. Sí. Alcalde, estábamos hablando aquí de por qué Bogotá está tan caótico en el tema de movilidad. ¿Es por las obras públicas? ¿Es porque llegamos al límite en tema de vehículos? A ver, Néstor, por sí, ese es el principal factor. Pues yo lo había advertido desde hace ya bastante, que cada vez iba a ser peor por el tema de movilidad por las obras. Cada vez, por ejemplo, el metro avanza en otros frentes de obra adicionales y nos toca abrir frentes de obra nuevos, inclusive por contratos que nosotros recibimos ya adjudicados, pero que yo pedí que solamente iniciara la obra cuando estuviera lista para arrancar, para que pudieran avanzar y no se quedara quieta luego la obra. Ustedes saben que muchas obras en Bogotá han arrancado y luego quedan quietas porque tienen problemas de predios, porque tienen problemas de discusión entre entidades, por ejemplo el acueducto con IDU. Entonces yo pedí solamente arranquemos cuando eso esté resuelto. Y por ejemplo la obra de la calle 13, ahí con la 50, pues arrancó hace un poco más de un mes por cuenta precisamente de que tuvimos que esperar tener todo listo para arrancar esa obra. Eso ha venido a afectar. Y vienen más obras, pues el próximo año, vienen obras que nos dejaron contratadas como la avenida, la carrera séptima, por ejemplo, al norte, que dejó contratada la alcaldesa Claudia López. Hicimos ya toda la preconstrucción de ese proceso y tenemos que iniciar los primeros tramos en el primer trimestre del año entrante. Entonces, en general, es en buena medida por las obras que hemos tenido tanto problema de movilidad. Y se va a agravar, por eso tenemos que trabajar en control, y yo hoy anuncié pues un esfuerzo semanal que va a haber de 500 operativos en espacio público para controlar, por ejemplo, mal parqueados, porque eso es lo que más nos afecta. Cuando un vehículo en una vía principal parquea mal, nos elimina un carril de una vía principal. Entonces hay que hacer control y también hacer un llamado a la ciudadanía que tome conciencia de que buena parte de los problemas tienen que ver también con mal parqueo, que nos afecta a vías principales y que nos genera trancón. Sí, alcalde, ¿no han pensado y sé que es una pregunta impopular, por supuesto, en el pico y placa para motos? Todavía no hemos pensado en eso. Nosotros tenemos un reto porque en Bogotá más del 90% de las motos que circulan por vías principales están matriculadas por fuera de la ciudad. Eso se produjo por decisiones de administraciones anteriores en lo que tiene que ver con matrícula, por ejemplo.
Y entonces sí tenemos que trabajar en control a las motos. Ya hicimos un ejercicio inicial que fue en Halloween, ustedes recuerdan, el Día de los Niños, que era buscar que en momentos críticos donde hay unos esfuerzos, por ejemplo, de algunos actores para generar desorden, pues tuviéramos herramientas para poder controlar eso. En este momento estamos analizando todas las alternativas, pero creo que la clave es lograr mayor control del que estamos haciendo. Por eso esta semana entraron más de 140 nuevos agentes de tránsito a operar en Bogotá. Tienen que ejercer control. La instrucción que les di es que el énfasis tiene que ser en mejorar la movilidad. Control, por ejemplo, de mal parqueo en zonas que afectan la movilidad. Tenemos que hacer ese énfasis. La meta que yo le planteé a la Secretaría de Movilidad es que esos controles sean pensados así, porque yo sé que hay gente que nos dice hay controles en zonas que no tienen un impacto en términos de movilidad, entonces no parece realmente que el énfasis fuera ese. No, el énfasis tiene que ser revisar corredores principales, puntos críticos, por ejemplo, por comercios en estas épocas de Navidad, para mejorar la movilidad, y esos 140 agentes tienen que ayudarnos a mejorar en estos días. Y luego miraremos otras alternativas, pero por ahora no estamos contemplando medidas restrictivas permanentes para motos. Alcalde, y sobre el otro tema, la discusión, las tensiones con el gobernador de Cundinamarca sobre su intención, alcalde, de imponer un pico y placa a vehículos matriculados por fuera de la ciudad. ¿Ya habló con el gobernador? ¿En qué va eso? Tuvimos un diálogo, acordamos no hablar todavía de lo que sigue, los pasos del diálogo, ninguno, entonces no les puedo dar detalles todavía de lo que hablamos allí, pero yo sí manifiesto lo que he manifestado previamente. La intención de esa medida no es impedir la entrada de vehículos que no viven en Bogotá y que entran a Bogotá frecuentemente. Es pensando en los vehículos que están matriculados por fuera pero viven en Bogotá. Nosotros revisamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con eso, porque parte de esos vehículos obviamente nos generan problemáticas de movilidad en Bogotá, trancón, contribuyen a la contaminación, a veces también accidentes, pero no nos dan, digámoslo así, recursos para poder enfrentar esos retos, ¿no? Aprovechan en cierta forma todas las vías, pero no nos dan recursos. Yo he hablado con varios actores que me dicen, pero es que la norma no exige eso. Es cierto, sin embargo, el espíritu del impuesto de vehículos dice que la meta es garantizar que los recursos que se necesitan o que implican eventualmente tener la propiedad de un vehículo vayan destinados a la jurisdicción donde se utilizan las vías. Eso dice el espíritu ¿cómo se llama? La exposición de motivos del proyecto de ley que fue aprobado en el 98 de impuesto de vehículos. Entonces, ese sí es un objetivo. Entonces, ese es el planteamiento que yo les he hecho y yo voy a trabajar con el gobernador para presentarle cuáles las fórmulas para poder controlar eso y cómo podemos dar también una discusión más amplia, si ellos quieren, y estamos de acuerdo en eso, alcalde, en corresponsabilidad entre Bogotá y la región, en todos los aspectos. Sobre esa discusión, yo quiero entender, esto lo que usted busca con esa medida es recoger plata, traerse esos carros que están matriculados. Es mejorar la movilidad y tener más recursos para invertir. Por ejemplo, mire, Néstor, pero Bogotá y Cundinamarca están desesperados. La movilidad prohibiendo el ingreso de carros a Bogotá. Con más recursos mejoramos las vías, por ejemplo. Nosotros tenemos que hacer inversión en vías, tenemos que mejorar las entradas y salidas de Bogotá. La gente está desesperada cuando va a salir de Bogotá, por ejemplo, en la 80, le cito un caso, y hay 5 carriles y sale y hay 2 carriles afuera. ¿Qué pasa ahí? Pues es un cuello de botella permanente. Eso hay que mejorarlo y eso requiere inversión entre todos, entre Bogotá, entre Cundinamarca, con la región metropolitana. Entonces, en lugar de hacer un canibalismo tributario, busquemos tener todos los recursos para poder garantizar que le damos los servicios y los bienes a la gente que está pidiendo. No podemos seguir con una ciudad bloqueada como está en sus salidas. Necesitamos inversión. Bogotá está haciendo inversión, Néstor. Y por ejemplo, para citar un caso, la Subacota es una vía de 1.2 billones de pesos donde más del 90% los va a poner Bogotá. Y es importantísimo para la conectividad regional. Por ejemplo, nosotros definimos que el metro línea 3, estudio de factibilidad que se está haciendo en este momento, arranque en Soacha y conecte a Soacha con Bogotá. Estamos trabajando para poner más del 70% de los recursos que van a hacer el puente de Tibanica de Bogotá con Soacha. Y los va a poner Bogotá. Y
la región y Cundinamarca van a poner el resto. Entonces tenemos que ver cómo hacemos un ejercicio de equidad y de corresponsabilidad para hacer las inversiones que se requieren, no solamente en Bogotá, sino también en las entradas de Bogotá, que hoy están colapsadas. La gente está desesperada en la autopista sur, está desesperada en la 80, está desesperada en la calle 13, desesperada en la Subacota, en la autopista norte. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que hacer la infraestructura que requiere la gente. Entonces, ahí entre todos tenemos que ver cómo encontramos los recursos para hacerlo. La nación juega un rol también por lo que tiene que ver con la autopista norte y esperamos que dé luz verde a la ampliación de la autopista norte. Esto hay miles de personas que viven en estos municipios vecinos de Bogotá. ¿No es verdad, alcalde, que esto es Madrid, Mosquera, Chía, La Calera? Por todos los lados hay gente viviendo extramuros. La gente paga un pico y placa solidario para entrar a Bogotá y eso también se lo están acabando en la práctica. No, ¿por qué dice usted eso? No, que se pues acaba porque, el lo, placa porque lo están solidario? Porque lo están encareciendo, volviéndolo impagable. Eso viene de atrás, ¿no? Eso viene de atrás. Eso viene de la administración anterior, donde hay un costo mayor para quien no vive en Bogotá, el pico y placa, que es solamente los días que tiene pico y placa, y eso viene de atrás. Y eso ha generado unos ingresos importantes para la ciudad que nos permiten, por ejemplo, financiar el FET, el déficit del sistema de transporte de Bogotá, que es de más de 3 billones de pesos, el hueco que tenemos en el sistema de transporte de Bogotá al año. Pero en su proyecto, Entonces, eso tenemos que financiarlo. Está aumentar el pico y placa solidario para esos casos, ¿no? Sí, para los carros que están matriculados fuera de Bogotá, efectivamente. Y eso, por eso no termina. Y la restricción, pues, es recoger plata por un lado, pero dejar de recoger por el otro. ¿Por qué dejamos de recoger, Néstor? Pues porque la gente, si le aumentan el pico y placa, no va a venir a Bogotá. Pues eso tiene un impacto en la movilidad, entonces. O sea, es que el objetivo no es solamente tener un recaudo, me refiero al tema de traer las matrículas a Bogotá, es también mejorar la movilidad. Tenemos que mejorar la movilidad, promover el uso del transporte público, que hoy pagamos 3 billones de pesos en la operación del transporte público, que vienen del presupuesto de la ciudad, vienen de los impuestos que pagan todos los bogotanos. Es decir, con lo que pagan los usuarios del sistema de transporte, se pagan la mitad de la operación del sistema. La otra mitad la pagan los impuestos de todos los ciudadanos de Bogotá, a través de impuestos, por ejemplo, de vehículos, por ejemplo, a través del pico y placa solidario, por ejemplo, a través de esas herramientas se paga la operación del sistema de transporte. Y la ciudad tiene que avanzar en mejorar su sistema de transporte, su capacidad del sistema, la calidad del servicio y, el despliegue en la ciudad. Y eso tiene un costo, y tenemos que avanzar en poderlo sufragar, porque no podemos mejorar la infraestructura sin recursos. No hay cómo. Necesitamos mejorar la infraestructura y la capacidad del sistema de transporte con recursos. Vale. Alcalde, una pregunta final. Sé que usted tiene una agenda muy ocupada. Quisiera preguntarle, estábamos discutiendo aquí, ¿qué le está pegando más a su imagen? Ayer salió la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? La favorabilidad del alcalde Galán. La aprobación, Néstor, pasó del 42% en 2024 a 26% en 2025. Alcalde, ¿a qué le atribuye esta caída de su imagen? Porque además, espéreme, Néstor, perdónme que lo interrumpa, empieza el alcalde cuando recibe la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? Con una frase: a mí me fue mal, pero a la ciudad le fue bien. Alcalde, ¿por qué le está yendo a usted mal y cómo es su teoría de que a Bogotá le está yendo bien? Pues mire, Néstor, por ejemplo, la encuesta que ustedes publicaron indica que las personas que manifiestan haber no tenido 3 comidas completas en el último mes, creo que es la pregunta que plantea, que es una forma de medir el hambre, en Bogotá pasó de 27% a 14% del 2024 y 2025. Eso para mí es una gran noticia, una noticia importantísima. A la mitad se redujo el número de personas que manifiestan haber tenido hambre el último mes. Eso es producto de las políticas que hemos implementado. Eso ratifica lo que ya dijo el DANE, porque el DANE también dijo que 560,000 personas salieron de inseguridad alimentaria en Bogotá el año pasado. Entonces vamos por buen camino en ese aspecto. Eso es una buena noticia. La gente que manifiesta sentirse satisfecha con Bogotá como una ciudad para vivir llegó a más de un 61%. Eso también creció y llegó a más de 61%. Es una noticia positiva, me parece, para la ciudad. El orgullo por Bogotá, el optimismo en Bogotá también creció. El optimismo por el metro creció también, porque la gente siente que va a ser una realidad el metro. Las cifras de seguridad, tienen 2 caras. Una cara es la victimización, que ustedes también mencionaron hoy, es las personas que dicen haber sido víctimas de un delito en Bogotá en el último año. Pasó de, si no estoy mal, 24%
a 15%. Entonces se redujo 9 puntos quien manifestó haber sido víctima él directamente de un delito. Me parece que eso es una noticia buena e importante y tenemos que seguir avanzando en eso. No es buena la percepción. La percepción de seguridad que la miden, la gente se siente insegura en Bogotá, aumentó y llegó a niveles altos. Esa noticia es mala, pero la noticia de la victimización, que es quien ha sido víctima de un delito directamente, mejoró. Pero alcalde, no ¿sí? Es que subió un poquito, es que llegamos a la cifra más alta de los últimos 17 años porque llegó a 62% esa de percepción de inseguridad. Si la de no percepción, necesariamente, exacto, pero si no necesariamente es que los bogotanos están siendo víctimas del hurto, por ejemplo, ¿por qué sí se siente la gente tan insegura en la calle? Es que es más de la mitad de los bogotanos según la encuesta. Pues mira, eso es difícil saber a ciencia cierta, pero hay varios elementos, hay casos muy visibles que generan eso, obviamente, y que generan la dinámica de percepción. Y ha habido casos, yo no digo que no sea realidad la problemática de seguridad, sí hay, es que aunque ha bajado a 15%, de 24 a 15% de las víctimas, sigue habiendo 15%, y eso es un porcentaje muy alto, sigue siendo alto, aunque bajó 9% en el último año, y tal vez es el nivel más bajo como en 6 años, sigue siendo muy alto. Entonces, eso no estoy diciendo que sea un tema solamente de percepción, no, es real. Entonces puede tener que ver con eso, hechos muy visibles que ha habido, problemáticas que hemos tenido en el espacio público, por ejemplo, particularmente lo que ha habido en algunos casos de entornos afectados por problemáticas de basura. Eso estamos trabajando para mejorarlo y cambiarlo. Eso puede haber afectado esta dinámica, pero repito, son dos cifras que hay que tener en cuenta. Digámoslo así, la de percepción, que es lo que la gente percibe en términos de seguridad, que aumentó y se agravó, sin lugar a dudas, grave. Y la otra que mejoró de una manera significativa, que esa otra coincide con las cifras que me da a mí la policía. Por ejemplo, yo les digo, la policía me dice esta mañana, tenemos este año 22%, o sea, más o menos 1,000 casos menos de hurto de vehículos en Bogotá este año. Entonces, claro, uno puede preguntarse, ¿eso es real o no es real? ¿Hay subregistro? Hay delitos en los que hay subregistro, yo lo reconozco, claro, en hurto de celulares hay subregistro, mucha gente no denuncia, o en otro tipo de hurtos, pero en hurto de vehículos la gente le roban el carro y denuncia. Entonces, esa cifra es real. Ahí sí ha caído en un 22% el hurto de vehículos. Tenemos, por ejemplo, una reducción de hurto de establecimientos bancarios, también significativa. Tenemos una caída en la extorsión, ahí puede haber un subregistro, lo acepto. Tenemos la caída en la extorsión. Entonces, algunas cifras de victimización de esta encuesta, o algunas cifras, digamos, que me manifiesta la policía, coinciden con la caída en la victimización de esta encuesta. Tenemos que seguir trabajando para no solamente mejorar esas cifras de personas víctimas de delitos, sino que la gente se sienta segura cuando está en el transporte público, cuando está en la calle, cuando recorre cualquier parque. En eso tenemos que trabajar, y eso es un trabajo integral, porque eso no es un trabajo solamente de la policía, es un trabajo del espacio público, de la iluminación, de presencia de gestores, entre otras cosas. Entonces, nos falta mucho, reconozco eso, pero hay algunas cifras, como les digo, que son positivas, que muestran que la ciudad va por buen camino en algunos aspectos. Tenemos que garantizar que en las que no, también pase lo mismo este año que viene. Alcalde, retomando sus palabras, quisiera preguntarle por este muchacho que asesinaron esta semana, Jean-Claude Bossart, que me imagino es a quien usted se refiere cuando dice hay algunos casos que son significativos. Y volviendo a su frase de a mí me va mal, pero a Bogotá le va bien, con el mayor respeto quisiera preguntarle cómo le va bien a Bogotá. Si este año han asesinado 59 personas por robarle o un celular o cualquier artículo de valor en la capital del país. Cada muerte nos duele, cada muerte es una tragedia, y yo no voy a desconocer obviamente la problemática que tenemos, pero pues les cito un ejemplo. Efectivamente llevamos 59, todos son una tragedia. El año 2022 fueron 135 muertes por atracos en Bogotá. Nos falta mucho, es una tragedia las 59, pero se ha reducido a menos de la mitad, y tenemos que seguir avanzando para que no haya un solo caso más como el de Jean-Claude, sin lugar a dudas. Pero aquí tenemos otros actores que tienen que jugar un rol también, yo lo he mencionado, y una revisión de una discusión legislativa que tenemos en Colombia que dar. Yo lo decía ayer, el menor de edad que asesinó a Jean-Claude fue capturado hace 5 meses más o menos, por hurto calificado. Y la normativa permite, y así fue, que eventualmente sea sancionado con una sanción que se llama libertad vigilada, que no implica, digamos, un control cercano realmente, que la persona puede incumplir ciertas citas y no es grave,
Nosotros creemos que deberíamos lograr que todos los jóvenes que terminan involucrados en un delito así y son sancionados sean involucrados en el programa de justicia restaurativa del distrito, que tiene un éxito del 95% en reducción de incidencia, pero este caso no fue incluido ahí. Eso es una decisión de la justicia, no es una decisión que hayamos tomado nosotros. Entonces sí hay que trabajar, pero repito, nos falta mucho, pero eso no se resuelve todo de la noche a la mañana. Yo creo que, y a mí me dan mucho palo diciendo, usted dijo Bogotá camina segura, no camina segura, es cierto, todavía no camina segura, es cierto, pero hemos mejorado algunas cifras y tenemos que seguir trabajando para que mejoren todas las cifras, no solamente unas, todas. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Una reducción, repito, de 135 a 59 es significativa. Nos falta mucho porque no debería haber ninguno. Y estamos trabajando para lograr esa meta. Carlos Fernando Galán es alcalde de Bogotá, 9:43 en esta soleada mañana de viernes. Alcalde, gracias, le mando un saludo. Gracias a ustedes. A usted, 9:43, 17 minutos para las 10 de la mañana.